Sean todos ustedes bienvenidos a Quimiqueando. El día de hoy hablaremos sobre las cifras significativas. Esto será emocionante. Las cifras significativas son números que nosotros podemos encontrar en las mediciones que nosotros tomamos. Cuando la medición da un número entero, por ejemplo, cuando uno está contando, tenemos 1, 2, 3 marcadores. Sabes, yo también tengo algo de científico. Podemos tener un valor exacto, sin ningún tipo de incertidumbre. El problema radica cuando uno llega a tener valores que no son enteros, valores que podemos decir son decimales. Ahí nosotros ya tendríamos una incertidumbre. Entonces, teniendo esa dificultad de que tenemos una incertidumbre, ¿nosotros qué hacemos? Lo que nosotros hacemos es indicar el valor de cifras significativas que tiene esa medida y a partir de ella nosotros damos un margen de error. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando miramos las cifras significativas, la última cifra que nosotros veamos la damos por incierta. Ok. Yo quiero medir agua en una probeta como esta y, por ejemplo, quiero medir unos 6 mililitros. Cuando nosotros tenemos esos 6 mililitros, nosotros podemos ver de que solamente tenemos una cifra y por tanto solamente tenemos una cifra significativa. Por tanto, la incertidumbre recae sobre dicha cifra. Eso fue muy fácil. Para este caso, la incertidumbre va a ser de 1 mililitro. Es decir, que el valor real que nosotros podemos medir se encuentra en un rango. ¿Ese rango cuál sería? 6 mililitros más o menos 1 mililitro. Es decir, que ese rango se encontraría entre 5 mililitros y 7 mililitros. Entre ese rango estaría el valor real que yo medí. ¿Y por qué lo tengo en cuenta? Porque tanto uno, que es el que mide, como el instrumento, que está hecho por seres humanos, está sujeto precisamente al error o al factor humano. Entonces, la incertidumbre siempre va a estar presente. Bueno, esto es un poco más fácil. Ahora imaginemos que nosotros medimos esa agua en otra probeta, pero esa probeta tiene las secciones más chiquiticas, o sea, nos brinda información adicional. Entonces nosotros como tal ya no queremos medir 6 mililitros de cierta forma, sino que el resultado lo expresaríamos de esta. 6.0 mililitros. En este caso, este dato ya me aporta dos cifras significativas, que sería el 6 que está antes del punto y lógicamente el 0 después del punto. Y la incertidumbre, recordemos que recae sobre el último dígito, es decir que la incertidumbre en este caso sería de 0.1 mililitro. Es decir que el valor real de esa medida se encuentra en el siguiente rango, entre 6.0 mililitros más o menos 0.1 mililitros, lo que quiere decir que el rango sería entre 5.9 mililitros y 6.1 mililitros. O sea, vemos que el rango disminuye bastante. Es decir que tenemos un valor más exacto. Entonces nosotros podemos apreciar de que la cifra significativa está bastante sujeta al instrumento con el cual yo medí. O sea, yo puedo tener instrumentos que me pueden dar más cifras significativas, absolutamente. El problema es que estos instrumentos, por lo general, entre más cifras significativas le brinden, más costosos son. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero. Entonces, de acuerdo al contexto, uno determina si usa este instrumento que es más exacto o uno que sea un poquito más sencillo. Ahora, yo como tal, ¿cómo determino cuáles son las cifras significativas en una medida? O sea, ¿qué consideraciones debo de tener en cuenta para decir esto tiene tantas cifras significativas o esto tiene tantas cifras significativas? Porque no todas son iguales. Hay una serie de lineamientos que en total son 5 que nosotros vamos a ver. El primer lineamiento dice que todo dígito que no sea 0 es una cifra significativa. Por ejemplo, nosotros tenemos estos dos números. Aquí todos los números son diferentes de 3. Cero. Cero. Ninguno. Cero. Es decir, que nosotros tenemos 3 cifras significativas. Y en el segundo vemos que todos son diferentes de 0. 1.234 kilogramos. Entonces, como todos son diferentes de 0, tenemos 4 cifras significativas. ¿De qué va a depender? Muchas veces del contexto, del problema, de lo que nos brinden.
O sea, la cifra significativa la da, como lo dije, el instrumento. Ya lo sé, ya entendí el concepto. El segundo lineamiento me dice que todos los números que sean cero, que se encuentren en dígitos distintos de cero, son cifras significativas. Es decir, si tenemos 606 centímetros, las cifras significativas serían 3 cifras significativas. Porque este cero se encuentra entre el 6 y el 6. Igual para el número que está abajo, nosotros tendríamos en este caso 5 cifras significativas. Brevecito. Ay, ahora ya entendí. El tercer lineamiento me dice que todos los ceros que se encuentren a la izquierda no son cifras significativas hasta que aparezca un dígito que sea distinto de cero, que ese sí sería una cifra significativa. El papel de esos ceros, lo único que cumplen es que me dicen dónde se encuentra el punto decimal. Siguiendo con ese lineamiento, por ejemplo, en el primer ejercicio o en el primer ejemplo, nosotros tenemos que solamente poseemos una cifra significativa. Estos dos ceros no cuentan, o sea, una cifra significativa. Y para el segundo, todos estos ceros no contarían y solamente contarían estos tres números, es decir, 3 cifras significativas. Mira ese potencial. Para el cuarto lineamiento nosotros podemos verlo como una parte A y como una parte B. En la parte A me dice que cuando tenemos un número superior a la unidad, es decir, un número más grande que 1, el cero que se encuentre a la derecha contará como cifra significativa. Quiero a mi abogado. Tengo miedo. Entonces, haciendo caso a ese lineamiento, en el primer ejemplo tenemos 2 cifras significativas. En el segundo ejemplo tendríamos 5 cifras significativas. Y en el último ejemplo tendríamos 4 cifras significativas. ¿Pero qué ha pasado? Y lo que tiene que ver con el inciso B es que los números que sean inferiores a la unidad, es decir, más pequeños que 1, todos esos ceros que se encuentran a la izquierda no los tenemos en cuenta. Solamente vamos a tener en cuenta los ceros que se encuentren entre dígitos distintos de 0 y que se encuentren al lado derecho del número. En el primer caso apenas nosotros tenemos una cifra significativa. En el segundo caso nosotros tendríamos 4 cifras significativas. Y en el tercer caso nosotros tendríamos 3 cifras significativas. ¿Acaso no lo viste venir? Y finalmente, en el quinto lineamiento, nosotros podemos tener una situación donde se pueden presentar ambigüedades. Porque si no poseemos la suficiente información, no podemos tener muy claros cuáles serán las cifras significativas que se van a poseer. Esto principalmente pasa cuando aparecen ceros después de un dígito distinto de 0 y nosotros no contamos con un punto decimal. Por ejemplo, tenemos 400 centímetros. ¿Y cuántas cifras significativas podríamos tener? No tenemos un punto decimal. Si nosotros no contamos con más información, podemos tener varias opciones. Podemos tener una cifra significativa, podemos tener 2 cifras significativas o podríamos tener 3 cifras significativas. ¿Y yo cómo eso lo podría percibir? Ya que a simple vista no se ve. Sencillamente sería pasar ese número a notación científica y nosotros tendríamos precisamente 3 opciones. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? La primera que sea 4 por 10 a la 2 centímetros. La segunda que sea 4.0 por 10 a la 2 centímetros. Y la otra que sea 4.00 por 10 a la 2 centímetros. Esto debido a que este número como tal no me presenta un punto decimal. Entonces, si no tengo más información, no puedo identificar cuántas cifras significativas son las que realmente me aportan. Esta cosa es real, hijo. Entonces, con el objetivo de afianzar estos lineamientos para determinar las cifras significativas, voy a poner una serie de números y vamos a determinar juntos esas cifras significativas. Entonces, para el primer ejemplo, nosotros tendríamos 3 cifras significativas. Para el segundo ejemplo, nosotros tendríamos 3 cifras significativas. ¿Por qué? El 0 también se cuenta. Para este caso, recordemos que los ceros que se encuentran a la izquierda no se tienen en cuenta. Entonces tendríamos 3 cifras significativas también. En este caso aplicamos lo mismo. Estos 2 ceros no valen. Entonces, cifras significativas, 2 cifras significativas. Para este caso,
como ya me presenta un número decimal, este 0 sí lo tengo en cuenta. Es decir, que tendríamos 4 cifras significativas. En este caso, que son 3.000 mililitros, aquí sí se presenta la ambigüedad. ¿Por qué? Porque tenemos ceros después del número distinto de 0 y no tenemos un punto decimal. Caso contrario a esto, porque todos son distintos de ceros, entonces todos cuentan. Pero en este caso, como sí tenemos un 0 y no tenemos punto decimal, pues sí tenemos que hacer esa consideración. Nosotros podemos tener varias opciones, que sería 3 por 10 a la 3 mililitros. Tendríamos 3.0 por 10 a la 3 mililitros. También 3.00 por 10 a la 3 mililitros. Y finalmente 3.000 por 10 a la 3 mililitros. Es decir, que podríamos tener una cifra significativa, dos cifras significativas, tres cifras significativas o cuatro cifras significativas. Para entender exactamente cuál sería, pues yo tendría que ver el contexto en el cual me brindan ese dato para determinar cuál sería la opción correcta. Este muchacho me llena de orgullo. En el siguiente serían dos cifras significativas, en este serían cuatro cifras significativas, en este, como tenemos un punto decimal, tenemos un 0 al final, el 0 cuenta, es decir, tres cifras significativas, en este sencillito, dos cifras significativas, y finalmente no tenemos punto decimal y tenemos un 0 al final. Podemos tener dos opciones, ya sea 8.3 por 10 a la 2 kilogramos o 8.30 por 10 a la 2 kilogramos. Donde en el primer caso podríamos tener dos cifras significativas y en este tendríamos tres cifras significativas. ¿De qué va a depender? Del contexto. Entonces, lo que sería este y este ejemplo serían ambiguos a menos de que tenga más información en el contexto en el cual se esté desarrollando esa medición. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Entonces los invito a que miremos una serie de ejercicios o de ejemplos similares a estos para poder determinar las cifras significativas que nos presentan dichas medidas. Asimismo, les recuerdo que puede suscribirse para más química y recuerden que esto es Quimiqueando.